buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su nuevo programa. No hay derecho, sí hay derecho. Aquí por Salgalú Televisión y también en Inversión en la Infancia. Soy Daniela Mesa. Y yo soy Jonathan Hernández y estamos transmitiendo también por las plataformas del Canal 1 de Win TV, Canal 30 de Claro y 516 de Claro HD. Canal 15 de Vescable y Canal 715 de Cable. Y no olvidarnos que también estamos transmitiendo en las plataformas de Facebook de Salgalú e Inversión en la Infancia y en señal abierta en el canal 18.1 por UCI Noticias. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar en compañía con nosotros. Exacto. Antes de seguir con el programa, hay que mencionar que lamentamos el fallecimiento del señor Monseñor Luis Van Baden. Así es que es lamentable su fallecimiento. Creo que ha sido una persona muy importante y muy relevante para todos los peruanos y peruanas. Exacto, y sobre todo en esta circunstancia que estamos viviendo. Lamentamos mucho su fallecimiento. También mencionarles que el día de hoy el programa va a tocar sobre educación y violencia, ¿cierto, Jonathan? Así es, un tema muy, pero muy acertado y más aún en un contexto de elecciones, en un contexto donde muchas personas aspiran al poder. Exacto, y también queremos saber qué es lo que nos dicen estos candidatos y cuáles son las cosas que se quieren cambiar en nuestro país. Para ello, el día de hoy tenemos a 4 invitados de lujo. Obviamente a nuestro padre Gastón Garatea, también estará con nosotros Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer, también estará con nosotros la señora Nora Delgado, quien es directora general de la Dirección de Educación Básica Regular. Y también Roberto Sánchez, quien es presidente del partido político Juntos por el Perú. Y no olvidarnos de la directora del MINSA, Nora Delgado, que de la cual nos va a hablar cuáles son estos cambios en políticas públicas sobre la educación y un poco de inclusión. Nosotras como mujeres, como niñas, como adolescentes, encontrarnos en esta situación en pandemia, no salir en las calles y encima que los centros de emergencia y los policías no aceptan nuestras denuncias, son cifras que realmente nos alarman. Así es, y además los hogares, que supuestamente deberían ser un centro de protección, un centro de cuidado para las niñas, niños, adolescentes, y en sí, en general, para todos los miembros del grupo familiar, no ha sido así. Hemos visto un incremento muy alarmante. Exacto, y también en el sector de educación, como ya hemos hablado. Vamos a un corte comercial y regresamos para hablar sobre estas problemáticas. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Regresamos y ahora vamos a hacer una entrevista al padre Gastón Garatea, que es miembro directivo de Inversión de la Infancia, de las cuales vamos a hablar sobre las problemáticas que hemos mencionado. Aló, padre Gastón Garatea, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, sí, los escucho muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra por esta circunstancia de la pandemia? Sí. Padre, hemos visto que ya se acercan las elecciones, ¿no? Y volvemos a escuchar las mismas pláticas, los mismos diálogos de los candidatos de siempre. ¿Qué opina? Años, décadas y décadas que se viene hablando de niñez, de la protección, de la inversión,
pero seguimos en la misma situación. No exactamente, yo sí creo que ha habido algunos progresos en algunas cosas, pero son progresos pequeños y lo que necesitamos es cambios grandes, ¿no? Creo que en el país el tema de la educación, el tema de la paz, el tema de la no violencia, son temas que no nos hemos estudiado con toda la profundidad y con toda la grandeza que significa, ¿no? Hemos hecho pequeños ensayos y nos hemos quedado en eso. Sin embargo, la necesidad es inmensa. Tenemos un pueblo que no ha sido educado, tenemos unos vacíos educativos muy grandes, tenemos una falta de valores terrible, y entonces estamos en una sociedad que no está capacitada para la tarea que tiene. Sí. Eso es lo que diría decir para comenzar. Padre, ¿usted qué opina sobre la tragedia que sucedió ayer? Que unos estudiantes, como no ingresaba la señal en sus pueblos, tuvieron que subir al cerro y el cerro se derrumbó, en las cuales no se sabe su paradero. ¿Qué piensa qué es lo que el Estado podría hacer en esa situación? Bueno, sí se sabe su paradero, ya los encontraron. Ya los encontraron a la última. Algunos. Pero, bueno, yo creo que es el Estado, es toda la nación la que tiene que ver en eso, ¿no? Es decir, ha sido una imprudencia hacer que los chiquitos se fueran un poco cruzando el río, ¿no? Sí, solos. Viene el Huayco y se acabó el asunto, se perdió la comunicación. Gracias a Dios que no pasó nada, ¿no? Pero estamos, pues así, un país lleno de aventuras y de cosas que no sabemos cómo solucionarlas, ¿no? Exacto. ¿Y usted qué piensa o qué opina para que estas propuestas que están mencionando los candidatos, para que exista una verdadera educación en nuestro país, para que verdaderamente se cumpla? ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, yo creo que primero habría que examinar muy bien qué es lo que proponen los candidatos y después ver los frutos, ¿no? Que candidato que sale elegido y no cumple lo que ha prometido, habría que sacarle la mugre, pues habría que tomarle cuentas, pedirle cuentas de cómo es posible que haya estafado así, a esa manera el pueblo peruano, ¿no? Entonces, yo creo que los candidatos tienen que ser mucho más serios. Hay que averiguar costos, hay que saber si hay cómo financiar esos proyectos que se tienen y no dejar al pueblo ilusionado, ¿no? Creo que en eso tenemos muchas necesidades que no son satisfechas. Claro. Padre, ¿qué responsabilidad deberían tener los candidatos en el momento de anunciar sus propuestas referente a la educación también? ¿Y qué responsabilidad y qué nuevos desafíos asumirían el nuevo presidente o la nueva presidenta próxima ya que sería elegida en este abril? Porque, ¿qué haría ese niño que no cuenta con las medidas necesarias para contar con internet? ¿Qué hacemos con ese niño que tiene que subir horas y horas de cerro para coger señal? ¿Qué hacemos con ese niño, esa niña que no cuenta con un aparato electrónico para continuar con su educación? Bueno, ahí habría que decirle al candidato: tú has prometido esa cosa, cúmplela. No puedes dejar la cosa así sin cumplir. Entonces, al que sale elegido, tiene que saber que el pueblo le va a reclamar las ofertas que ha hecho, ¿no? Claro, y eso es un rol importante también como ciudadano, ¿no? Si ese candidato nuevamente postula siempre y ha ganado en las elecciones, en el caso de los congresistas, y no ha cumplido y no ha hecho nada por su región, entonces no hay que seguir votando por lo mismo de siempre. Claro, no, eso de partida. Pero yo digo, a quien ha salido elegido, hay que exigir que cumpla lo que ha prometido. Y ahora, ya que se acercan las elecciones, los comicios electorales, ¿cómo hacemos que esa persona de a pie, ese ciudadano que quizás está acostumbrado a ver programas de realities, programas que quizás no llevan mucho contenido cultural, que elija bien su voto, que vea por quién votar, que examine las propuestas? Bueno, ahí depende de la cultura de cada votante, ¿no? Yo no le puedo exigir que a una persona
que pida algo que no entiende, ¿no? Entonces ahí hay que los candidatos tienen que explicar muy bien qué significan sus ofertas y a la gente hay que hacer la lucia de qué es lo que se le ofrece. En eso me parece que los medios de comunicación tienen mucho que decir. Padre, ¿cómo combatimos la violencia contra los niños y niñas y adolescentes? ¿Qué podemos hacer? Ahí ese es un asunto de una tarea educativa larga, ¿no? Es decir, no podemos seguir formando a los chiquillos en un machismo extremo, donde la mujer aparece como un instrumento de placer. Eso no es digno, no es humano, ¿no? Ahí tenemos que hacer una representación de la mujer como un ser que vale la pena amar, ¿no? Creo que eso es una cosa que hay que ir formando generaciones. Eso nos va a costar mucho tiempo, pero hay que comenzar. Es una tarea que era de ayer. Claro, claro, y sobre todo cuando, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que últimamente ya el rol de la mujer, los grupos sociales, la organización civil se está uniendo para que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas condiciones por igual. Eso es cierto, pero eso no lo creen ni las mujeres. Pero es un asunto bien grave. Claro, ¿no? es muy difícil porque... Así es todo el sistema. Claro, porque nacemos y nos dicen que nuestro rol es cocinar, nuestro rol es primero atender a nuestro padre, a nuestros hermanos y después nosotros. Entonces, al estar en ese contexto, en esa vivencia cotidiana y de repente que nos diga los colectivos, oye, eso no es así, las cosas nos tenemos que tratar por igual, tú también puedes hacer el almuerzo, yo también puedo hacer el almuerzo, ambos podemos hacer la limpieza, es totalmente difícil y creo que poco a poco la mujer está teniendo un rol importante de la lucha de sus derechos. Y sobre todo el tema más grave es la crianza de los hijos. Sí. ¿No? Eso no es únicamente un asunto de mujeres, es un asunto de toda la familia. Sí, y hemos visto que los candidatos de esta sección electoral no, en su mayoría no están involucrando la opinión, la voz del pueblo. Hemos visto que la gran mayoría de propuestas, ¿no?, van alineadas obviamente a la emergencia en la cual estamos, pero son pocos los que están alineados a la infancia, los que verdaderamente quieren hacer que la infancia deje de ser relegada. Bueno, es que ellos, los candidatos forman parte del pueblo peruano y el pueblo peruano tiene esas deficiencias, ¿no? Claro. Entonces nosotros como jóvenes tenemos que exigir a los candidatos que por lo menos en su plan de gobierno y en sus proyectos legislativos o que nos van a representar por lo menos tengan propuestas de infancia, propuestas de jóvenes sobre la educación primaria, secundaria, también por los niños y adolescentes que viven en provincias. Eso tenemos que poner mano fuerte y seguir adelante como jóvenes. Y sobre todo evitar la violencia, ¿no? Es muy importante eso. Justo plantearnos muy seriamente el abuso que significa la violencia contra la mujer. Así es, padre, y como mensaje final le quería hacer una pregunta. ¿Hay derecho a que los candidatos políticos, a que el Estado, a que el gobierno, a que la sociedad valore e incluya a la niñez, la adolescencia, la infancia, la juventud en sus proyectos o no hay derecho? No, es un deber, no solo un derecho, es un deber, ¿no? Yo creo que hay que pensar con la juventud, con la adolescencia, con la niñez, hay que pensarlo, pero con planes muy bien estructurados. No es que el niño logre ser humano por casualidad, sino que logre ser humano por un trabajo largo hecho concienzudamente. Exacto. Un mensaje final, señor Gastón. Bueno, que yo digo, ahora que vienen elecciones, apretemos pues las exigencias y que nos planteemos cómo hacer seres humanos desde que nacen,
Desde la infancia, desde la primera infancia, nosotros tenemos que hacer que esos niños sean personas y personas felices, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias, padre. Así que todos tenemos una responsabilidad ciudadana para saber quiénes votar y sobre todo por la lucha de existencia de una buena educación y violencia. Muchas gracias, padre. Nos vemos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Salgalú, comunicación que nos acerca. Nuestra voz es importante y nuestros derechos deben ser respetados. Los jóvenes alzan la voz porque no hay derecho a que las niñas y niños sean abusados sexualmente. Sí hay derecho a que nadie sufra de abuso sexual. No hay derecho a que las niñas y niños sufran de anemia y desnutrición. Sí hay derecho a que las niñas y niños tengan una buena nutrición. No hay derecho a que las niñas y niños no reciban una educación de calidad. Sí hay derecho a que las niñas y niños cuenten con las herramientas necesarias para su aprendizaje. Queremos un país mejor. Rumbo al Bicentenario. No hay derecho. Sí hay derecho. Aquí en Salgalú, comunicación que nos acerca. Salgalú, comunicación que nos acerca. Y ahora sí, ya estamos de regreso. Ahora vamos a conversar un poco sobre violencia, que ya habíamos visto antes del corte, las cifras alarmantes que tenía el Perú y el último año que ha tenido sobre violencia, denuncias sobre violación y acoso sexual. Para ello está con nosotros Gloria Montenegro, quien ha sido ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué tal? ¿Está por allí? ¿Nos escucha? Ahí está. Buenas tardes, señora Gloria Montenegro. El tema que nos lleva ahora es la violencia. Hemos visto que muchos candidatos políticos tienen propuestas, pero pocos de ellos tienen propuestas referidas directamente a erradicar la violencia contra la niñez, contra las niñas, niños y adolescentes. Justo veíamos un informe, estadísticas, que el número de chicos y chicas que han sido violentados, y más aún han sido violentados en casa, es muy alto. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se debe hacer con los partidos que aún no piensan, que aún no incluyen a esta problemática que sigue viviendo y ha vivido durante muchos años? Es muy importante el tema que tocan. No creas que la violencia viene de un día para otro. Todo lo que tiene relación con las situaciones de violencia es porque hay un sistema que lo está sosteniendo. Un sistema que viene de la parte del hogar, de la parte de la escuela, de la parte de sociedad, de los medios de comunicación, de lo que se ve encima de esa cultura machista que normaliza la violencia. En ese contexto, como tú lo has dicho, es importante que a nivel de partido político, como principios, dentro de sus principios institucionales, dentro de sus planes de gobierno, de sus proyectos, de sus programas, tienen que considerar siempre esa línea de acción que tiene que ver con una cultura de paz, con una cultura de la comprensión, de la tolerancia, del entendimiento, del diálogo, de elevar todo tipo de debate en los diferentes escenarios que he mencionado para terminar en consensos, para terminar en acuerdos, para terminar en algo que va a ayudar a ambos grupos o a más grupos. El win-to-win tiene que ser una realidad. Entonces, se hablaba de un sistema que lo sostiene. El niño aprende de violencia porque crece en violencia. Los niños van a la escuela y violentan a otros niños porque lo aprenden en casa, lo aprenden en la calle, lo aprenden en la televisión. Entonces, ese sistema es el que tenemos que comenzar a cambiar. Y es fundamental el trabajo de la salud mental. La salud mental no solamente con niñas, niños y adolescentes, sino salud mental con los padres, salud mental con los docentes, con los directores, los profesores. Aparte de las cifras que tú has mencionado,
Imagínate en cada una de las escuelas el tema de bullying, cómo ha crecido. Entonces, promover una cultura de paz y libre de violencia, libre de todo tipo de discriminación. En segundo lugar, promover el arte, el deporte, la ciencia, la tecnología y todo aquello que implica las habilidades sociales es fundamental. El autocontrolarse, el saber, entender, comprender y como sociedad comenzar a corregir, a unificar criterios con la escuela. Por eso es que todos los planes de gobierno tienen que hablar de coeducar, no solamente en el hogar, en la escuela, en la sociedad, en los medios de comunicación y más. Tenemos que hablar de una sociedad educadora, de una sociedad tolerante, de una sociedad que busca la cultura de paz. Y justo... Entonces, sí, escucho. Sí, y justo ese punto de que los planes de gobierno estén dentro estas partes que es en el tema de fiscalizar y solucionar o erradicar la violencia, también hay que tener en cuenta las instituciones del Estado, ¿no? Hay muchas personas que van a denunciar en las comisarías y no te aceptan ahora las denuncias. Ahora hemos visto que el centro de emergencia por la cuarentena también han estado cerradas. También hemos visto que la ley de prevención de violencia contra la mujer e integrante familiar, esas medidas de protección que te tienen que dar en 24 horas, te otorgan después de más de meses. También es un sistema que también se llena de denuncias y que también no realiza un eficaz resultado para proteger a la mujer. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es los partidos políticos que están proponiendo para cambiar esa parte de la institucionalidad del Estado? Muy importante tu comentario. Entonces, en este primer comentario yo hablaba de todo lo que tenemos que poner en blanco y negro sobre la parte preventiva. Y tú ya has hablado de algo que es fundamental, la atención de la violencia. ¿Qué pasa cuando la policía no atiende oportunamente los casos de violencia? ¿Qué pasa cuando los centros de emergencia mujer no atienden? Pero ¿qué pasa cuando se pide una medida de protección al Poder Judicial que debe estar en 24, 48 horas y como tú dices pasan meses? Justamente en esta época de pandemia nosotros dejamos un acuerdo para que vía digital en no más de 48 horas tengamos esa medida de protección. Pero de nada nos sirve una medida de protección que dice se prohíbe que el acercamiento. Que la persona, así es, que prohíbe el acercamiento a la víctima. Pero ¿quién controla si se acerca o no? Y cuando se acerca busca infinidad de motivos para acercarse y vuelve a violentar, ¿no? Entonces pedimos también al sistema de justicia que esas medidas de protección tienen que ser no en masa, porque todas sus medidas de protección son igualitas, solo cambian nombre y fecha. Entonces tienen que poner las medidas que en ese caso van a evitar el riesgo de un feminicidio o de otra mujer más violentada. Entonces tendrá que decir, pues, el señor fulano de tal se retira del distrito, se retira de la provincia, se retira de la ciudad, pero no puede vivir en el mismo entorno y las medidas sancionadoras tienen que cumplirse, porque lamentablemente, si no está la policía para asegurarse de que estas medidas de protección se cumplan, no avanzamos. Exacto, tiene que haber una articulación con el trabajo con el Ministerio del Interior. La policía tiene que estar en la calle, los serenazgos tienen que estar en la calle y saber cuáles son mapeadas los domicilios que las mujeres sufren de violencia sexual, doméstica, de todo tipo. ¿Usted qué opina de los planes de gobierno ahora que hemos visto que hay un gran porcentaje en el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible y en este caso el tema de la mujer, que algunos partidos ni siquiera le toman importancia? ¿Qué opina de eso? Bueno, en primer lugar, yo les pido a todos los equipos de gobierno que trabajan con los planes de gobierno y que puedan actualizarlos, porque los planes de gobierno no son escritos en piedra, hay que seguirlos trabajando día a día. Tenemos que tener como un entorno clave para el desarrollo de los planes de gobierno la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 es un compromiso donde nosotros somos parte. Nosotros hemos firmado esa agenda en donde nos dan para cumplir 17 objetivos para el desarrollo sostenible.
Nos habla de hambre cero, nos habla de educación de calidad, con equidad, nos habla de que todos los seres humanos tengamos agua de calidad, energía, vivienda. Y en el objetivo número 5 habla de igualdad de género, que corresponde a la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, el evitar todo tipo de violencia contra niñas y mujeres, el evitar el embarazo adolescente, preparar a las mujeres y niñas en la educación sexual y reproductiva para que se cuiden, para que se protejan, para que eviten riesgos y sobre todo evitar todo tipo de violaciones. Entonces, en ese contexto, todos los planes de gobierno tienen que tener este paraguas que los cubra en todos los sectores. Nos habla la Agenda 2030 en tener alianzas estratégicas. Y comentabas tú muy bien en que tenemos que trabajar de manera articulada. El Ministerio de la Mujer no te va a solucionar el problema si es que no se une con la policía, con el Ministerio de Educación para la parte preventiva, para el tema de salud mental con salud, para todo lo que tiene que ver cultura y nuestras comunidades indígenas. Nuestro país multicultural necesita ser atendido en todas sus razas, en todos sus credos, pero también necesitamos una unión con el sistema de justicia para que responda a cabalidad. Y eso tiene que estar plasmado en los planes de gobierno. ¿Qué más van a hacer para evitar todo tipo de violencia de género, de violencia contra la mujer? ¿Y cómo vamos a respetar la diversidad? Justo allí iba mi pregunta. La casa, el entorno, y más aún cuando hemos estado confinados, ¿no? Hemos estado en cuarentena, todos en casa, nadie podía salir. La casa debería ser un espacio de protección. Y hay muchas niñas, muchos niños, muchas mujeres que han sido violentadas dentro del hogar. Entonces, ¿dónde está esa responsabilidad? Primero, obviamente, la responsabilidad social. Y por otra parte, ¿dónde está la responsabilidad del Estado, del gobierno? ¿Y qué nuevos retos deberían asumir los candidatos y obviamente el próximo o la próxima presidenta quien asuma en este mandato? Es un tema clave. Si tú analizas, hemos cerrado el año 2020 con 1.400 niñas violadas, solamente las reportadas al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Imagínate, estas niñas, si tú analizas dónde y cómo fueron violadas, vas a ver el entorno cercano. Perdón, son más de 4.000 niñas. El entorno cercano, padrastro, tío, abuelo, hermanastro, vecinos, amigos. Entonces, ¿cómo vamos a evitar estos riesgos? Primero, que la niña sepa en qué momento está corriendo riesgo. Segundo, que nuestros niños y niñas sepan hablar, sepan comunicar, sepan que tienen a la mano un familiar, un profesor, un tutor con el cual puedan conversar de manera cercana. Hay niñas que han sido violadas durante años y recién hablan. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento de la niña, es justamente ayudarla a que tenga la posibilidad de comunicarse y a encontrar aliados en sus diferentes entornos para que la cuidemos de estos riesgos. Pero también necesitamos que esa niña por ningún motivo deje de estudiar. Esa niña que estudia, esa niña que termina una buena primaria, hará secundaria, será profesional y no dependerá económicamente de nadie. Y eso es lo que queremos, que las mujeres sean independientes económicamente, emocionalmente y que tengan una participación activa en la vida social del país. Así es, y ya para ir cerrando con esta última pregunta también como mensaje final, ¿las niñas tienen derecho a recibir una educación de calidad? ¿Tienen derecho a estar protegidas o no tienen derecho? La salud y la educación son derechos universales, irreversibles. Las niñas, como los niños y adolescentes, deben de estar protegidos por el Estado, por la familia, por la sociedad, para que hagan todo un sistema educativo proactivo que les permita a ellos no solamente ser mejores personas, mejores profesionales, sino desarrollar su proyecto de vida. Y justamente este sistema tiene que borrar estereotipos,
de que los que estudian son los hombres, y el que estudia ingeniería y medicina son los hombres, y las mujeres secretarias y etcétera. No quisiera que ninguna carrera tenga ningún demérito, pero que sea lo que ellos elijan, y que sean las niñas si quieren jugar fútbol, si quieren ser astronautas, si quieren ser psicólogas, o dedicarse a la ciencia. Cualquier actividad técnica en buena hora. De igual manera los chicos, pero no podemos encontrar escuelas donde salen al recreo y los niños se agarran a jugar fútbol y las niñas miran porque no tienen que jugar y porque la escuela no ha previsto que las niñas también tienen que hacer sus actividades en el recreo, y que la escuela tiene que promover esa inclusión, esa sociabilidad, porque justamente la escuela es el mayor y el mejor espacio para socializar dentro del aula, fuera del aula. Por eso es que ahora el proyecto educativo nacional, y dentro de varios planes de gobierno he visto que se considera la educación no solamente dentro de la escuela, sino fuera de ella, porque una vez que tú terminas de estudiar puedes seguir preparándote, pueden seguir validando tus conocimientos. La idea es formar y fortalecer mayor capital intelectual, mayor capital humano para el crecimiento y el desarrollo competitivo de un país. Exacto. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo grande. Nos vemos. Ahora sí, nos vamos a un corte comercial y regresamos con la siguiente entrevista. ¿Cómo que corte? Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Bueno, estamos con la siguiente entrevista que se va a realizar al señor Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú y que va al Congreso con el número 1. Bienvenido. Buenas tardes, señor Roberto. ¿Nos escucha? Buenas tardes. Justo estábamos hablando durante todo el programa sobre la educación y la violencia de género que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué propone con su partido y usted, qué proyectos de plan de gobierno y también del Congreso están haciendo para poder erradicar la violencia contra la mujer? En realidad, nosotros estamos muy preocupados por la situación. Las cifras, la realidad es realmente dramática. La violencia como un fenómeno de degradación humana, cultural y social, hoy se ha venido a agregar a esta pandemia de muerte que estamos viviendo en el país. Por ejemplo, cada 2 horas en el Perú, una niña o niño es abusado sexualmente. A diciembre del año pasado, 400 personas se han suicidado. 70 de ellos han sido menores de edad. Más de 132 feminicidios. Es decir, esta pandemia nos ha vulnerado y ha juntado por la propia situación de crisis a agresores con víctimas. Por eso nosotros estamos proponiendo la necesidad de crear un sistema de protección social transversal al Estado, como una alianza de todo el país,
para proteger a nuestra infancia, a nuestros niños y niñas y a nuestras mujeres. Por eso estamos proponiendo que se fortalezca la ley de salud mental, creando un centro de salud mental comunitario en cada una de las localidades del país. 550 millones de soles es ni el 0.5 del Ministerio de Salud respecto a su presupuesto institucional. Necesitamos dotar de fuerte presupuesto. Un psicólogo en la educación institucional por colegio es muy poco. Necesitamos uno para la primaria, uno para la secundaria, uno para la inicial. Si no desarrollamos un sistema de protección, unas políticas transversales, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, una alianza entre gobernadores, alcaldes y el gobierno, no vamos a poder prevenir y reivindicar y proteger con una nueva ley también para que la rehabilitación de las víctimas estén subsidiadas por el Estado. El niño que hoy es abusado, vejado sexualmente, puede convertirse en ese adulto violador del mañana. La salud mental, la educación con cultura de paz es realmente una prioridad en esta etapa del país. Así es, y redondeando el tema y también como refuerzo, ¿qué propuestas legales tiene el partido y en sí deberían tener todas las personas que están postulando tanto al Congreso como también a la presidencia para erradicar o disminuir las cifras sobre la violencia sexual contra niñas? Sí, nosotros creemos que debemos emitir una ley que permita y obligue al Estado a la rehabilitación integral, no solamente del niño, sino del núcleo familiar. Un niño abusado sexualmente no ocurre por una persona ajena, es muy cercana al núcleo parental. Necesitamos que la familia sea el foco de atención psicosocial, preventivo, cobertura de atención. Eso significa una nueva ley que declare de interés y resuelva y financie esta atención. Pero además necesitamos modificar la Ley General de Salud Mental para que los psicólogos sean restituidos en su capacidad también de diagnosticar el estado clínico de la salud mental, que se le ha dejado solo al médico cirujano y al psiquiatra como su labor. Un centro de salud mental comunitario es un espacio de desarrollo de habilidades, destrezas para la comunicación, el deporte, la recreación, la cultura. Necesitamos desarrollar habilidades y un sistema que permita realmente proteger a nuestra infancia. Eso significa la salud mental como prioridad, con mecanismo incluso como el plan de incentivos municipales, que es una herramienta para poder mitigar presupuestalmente la enorme brecha y el déficit de atención que hay, porque en el Perú, de cada 10 personas que necesitan atención especializada en salud mental, solo 2 logran acceder. En todo el Perú, cuando visitamos, vemos una persona en salud mental vulnerable viviendo en la calle, un adulto mayor abandonado en la calle. Necesitamos hogares, refugio, para que en pleno segunda república, el bicentenario, la vida, la salud mental sea prioridad para un nuevo régimen económico y político en el país. Señor Roberto, tengo 2 preguntas que están muy conectadas. La primera, que existe una ley de prevención y de erradicación contra la violencia de la mujer y las niñas y niños o integrantes del grupo familiar. ¿Usted cree que realmente está funcionando esta ley? ¿Hay una verdadera articulación con varios sectores del Estado? Y la segunda, esta ley menciona que en el caso dentro de este procedimiento, que sí están los psicólogos, pero es para que relaten los hechos la víctima, más no para que, en este caso, si esta persona es víctima, para que se sienta o para que nuevamente vuelva a su estado normalidad por esa tragedia, ese trauma que se está realizando. ¿Qué opina de eso? Mire, el Programa Nacional de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual, o el Programa Nacional de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual, está muy burocratizada, está muy institucionalizada solo a una mirada
sectorial. Esto no es solo una labor del MIDIS, esto es una labor de toda la sociedad, de la comunidad, de los alcaldes, del Ministerio de Educación, de todos los ministerios. Tiene que ser una política transversal, tiene que haber un gran pacto nacional social para poner el sistema de protección preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación para proteger a nuestra infancia. No solo es un problema del Perú. UNICEF ha evaluado que a nivel de América Latina esta pandemia ha vulnerado aún más a nuestros niños. Necesitamos entonces, en medio de la pandemia y la crisis, poner a nuestra infancia en el centro para desarrollar un sistema de políticas públicas que pueda atenderlo de manera adecuada. El psicólogo, el educador, el comunicador social, el agente comunitario en la salud, todos tenemos que asumir la necesidad de proteger a nuestros niños, a nuestra infancia. Por Dios, este momento de drama, este momento de vulnerabilidad, realmente está afectando, si no es doble, de manera triple, este fenómeno y este problema. No todas las denuncias que acaban en el Ministerio de Justicia, en el sistema de justicia, son atendidas como tal. Por eso nosotros proponemos crear un subsistema especializado en la administración de justicia para que los abogados o los psicólogos que acompañen estén preparados, capacitados y no estemos sometiendo a esas tortuosas entrevistas que nuevamente reaviven el drama y el dolor que están afrontando nuestros niños afectados por esta problemática, la familia mismo, y es un problema que sigue invisibilizado. Hace creo que un mes todos espantados vimos que en el sur del Perú 2 adultos habían violado a un niño. Por Dios, el sistema de justicia, educación, salud, el Estado, gobernadores, alcaldes, la sociedad tiene que tomar decisión en esto y nosotros, Juntos por el Perú, lo asumimos como una prioridad en nuestro programa de gobierno. Señor Roberto, como mensaje final ya, le quería hacer una pregunta. ¿Hay derecho a que la niña, niño, mujer o integrante del grupo familiar esté protegido, protegida por el Estado, por sus congresistas y en sí por toda la sociedad, o no hay derecho? Mire, es un derecho relativo. Es un derecho relativo y que no está asumido realmente con la situación dramática que hoy está viviendo nuestra infancia. Es una atención integral. Tú vas a ver nuestros niños de 0 a 3 años. Hoy ha recrudecido la anemia. El hecho de no estar teniendo la educación inicial o primaria para nuestros niños también está afectando no solamente en la calidad de su desarrollo emocional. Un niño para crecer sano necesita relacionarse con otro niño, un adolescente con otro adolescente. Hoy esta pandemia está quebrándonos y no puede ser que el 0.5 del presupuesto institucional del Ministerio de Salud esté para atender este problema. No. Nosotros queremos un Estado que ponga esto como prioridad, que la salud sea un derecho fundamental, que nuestra economía esté en función de defender a nuestra infancia con un desarrollo sano. La salud mental no es solamente el problema del diagnóstico de una esquizofrenia o alguna otra enfermedad severa. Estamos hablando de condiciones adecuadas para tomar decisiones, saber vivir. El deporte es clave que sea también un gran aliado en este proceso de rehabilitación social, de rehabilitación emocional. Necesitamos devolver la esperanza, la vida, ese espíritu a nuestros niños que están siendo golpeados salvaje y dramáticamente por esta violencia familiar y sexual que no tiene cuándo acabar. Estamos asumiendo nosotros como prioridad y necesitamos mejores leyes, mejores sistemas de políticas públicas y poner no solamente voces declarativas. Hace un mes más o menos el Estado declaró de interés nacional el Congreso la salud mental, pero en cuanto ha agregado la voluntad política, ¿no?, de fortalecerla a nivel presupuestal, con ningún solo. Eso no puede ser. Así es, todo tiene que ir junto, palabras, hecho y obviamente la ejecución. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, amigos. Juntos por el Perú, va por la salud mental como prioridad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con la siguiente entrevista.
Salgalú, comunicación que nos acerca. Nuestra voz es importante y nuestros derechos deben ser respetados. Los jóvenes alzan la voz porque no hay derecho a que las niñas y niños sean abusados sexualmente. Sí hay derecho a que nadie sufra de abuso sexual. No hay derecho a que las niñas y niños sufran de anemia y desnutrición. Sí hay derecho a que las niñas y niños tengan una buena nutrición. No hay derecho a que las niñas y niños no reciban una educación de calidad. Sí hay derecho a que las niñas y niños cuenten con las herramientas necesarias para su aprendizaje. Queremos un país mejor. Rumbo al Bicentenario. No hay derecho. Sí hay derecho. Aquí en Salgalú, comunicación que nos acerca. Salgalú, comunicación que nos acerca. Y ya estamos de regreso. Ahora, para hablar precisamente sobre educación, tenemos a la señora Nora Delgado, quien es la directora general de la Dirección General de Educación Básica Regular. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar en este espacio para poder compartir con ustedes la información que estamos trabajando en el Ministerio de Educación. Bienvenida. Ya se acercan, bueno, ya empezaron las clases escolares y también ya comienzan los comicios electorales. ¿Qué propuestas qué avances hay hasta ahora en la educación? ¿Cómo se va a llevar este año escolar o cómo se plantea llevar? Porque hay muchos niños y niñas, y creo que hemos visto hace algunos días, niños que han subido a un cerro para recibir señal, para obviamente poder tomar sus clases, y ha pasado este fatídico accidente. ¿Qué hacemos con ese niño o esa niña que tiene que subir horas y horas de cerro? ¿Qué hacemos con ese niño o esa niña que no cuenta con un celular o con un aparato? Claro, y también porque existen rumores que en ciertos sectores, tanto en las provincias o algunos lugares en Lima, que tienen la disposición, la cantidad de alumnos que pueden ingresar a tomar clases presenciales. Entonces queríamos saber que nos absorba esas preguntas. ¿Qué tal? Gracias por las preguntas. Comentarles primero que el 2020, ustedes saben que ha sido un año atípico, un año en el que hemos desarrollado todo el año pedagógico 2020, ha sido un año que hemos trabajado con educación a distancia y hemos puesto al servicio de nuestros niños, de todos nuestros estudiantes, el Aprendo en Casa. En ese sentido, el 2020 muchos estudiantes no han podido acceder justamente a ninguna de los canales del Aprende en Casa porque no tenían suficientes condiciones tecnológicas para poder acceder, llámese radios, teléfonos celulares, internet o televisión. Entonces, este 2021 es un año en el que estamos desarrollando un proceso de complementariedad entre el 2020 y el 2021, porque consideramos que los niños, nuestros estudiantes, necesitan más tiempo para que puedan desarrollar sus procesos de aprendizaje. Entonces, el 2021 se constituye en un año en el que vamos a desarrollar procesos de consolidación de aprendizajes y ya está justamente el 15 de marzo se han iniciado los procesos de interacción entre los docentes y los estudiantes. Y todo este tiempo de marzo, el docente lo que va a hacer es desarrollar un proceso de evaluación diagnóstica en la que vamos a ir identificando cuáles son las reales necesidades de aprendizaje, los aprendizajes que tienen sus niños y también levantar información socioemocional. Después de eso, hasta el mes de junio, se va a desarrollar un proceso que estamos llamando consolidación de aprendizajes y en julio se va a desarrollar un proceso de registro de las competencias, de los niveles de logro, de las competencias de los estudiantes, de tal forma que podamos identificar si este tiempo ha sido suficiente para que los niños aprendan y desarrollen sus competencias del 2020 e inicien a desarrollar su proceso de aprendizaje que les corresponde en el 2021 en cuanto a su grado y a su ciclo. Aquellos niños que necesitan más tiempo van a entrar a un proceso de refuerzo escolar, en la que también estamos desarrollando varias estrategias para ese tema. En relación a las preguntas que ustedes hacen en cuanto a temas relacionados a la presencialidad, es importante comentarles que nosotros, a través del Ministerio de Educación, en un proceso amplio de consulta con las regiones y con varios actores de sociedad civil,
hemos sacado la resolución ministerial 121, que es un habilitante para que en aquellos lugares donde hay condiciones epidemiológicas, donde hay condiciones de bioseguridad y condiciones de legitimidad social, se pueda desarrollar un proceso de retorno a la presencialidad o semipresencialidad de manera gradual, de manera flexible, de manera voluntaria y de manera segura. Eso quiere decir que según los simuladores que nosotros actualmente tenemos, un 17% de las instituciones educativas que tiene el Perú van a poder aperturar, sobre todo en contextos amazónicos que se encuentran en ruralidad 1 o ruralidad 2, y en la que se cumplan los criterios, como les dije, epidemiológicos, donde no haya contagios de COVID ni decesos por COVID, y la comunidad esté de acuerdo para que pueda desarrollar su proceso de retorno a la presencialidad. Claro, y justo hay una pregunta también, ya que sabemos que en estas elecciones se sabe que van a ser el 11 de abril, ¿cómo va a ser el proceso escolar? Porque va a ingresar otro periodo, otro presidente o presidente en este caso. ¿Va a seguir de frente hasta que ese presidente se establezca? ¿O cuáles son las alternativas que ustedes van a tener? ¿Cuáles serían los nuevos desafíos que tendría que asumir el nuevo gobierno, ¿no? Claro. Bueno, en realidad lo que nosotros planteamos, y ustedes saben, nosotros trabajamos desde el sector de educación en el marco de la implementación de un currículo nacional. Este currículo te plantea cuáles deben ser las competencias que los niños deben desarrollar en función al grado de estudios y en relación a sus ciclos. Estas competencias tienen que ir desarrollándose en este proceso de interacción que el estudiante tiene con sus propios docentes. Y creo que el principal desafío que ahora tenemos es poder garantizar y generar las oportunidades y las condiciones para que todos puedan acceder al servicio educativo a través de diversas modalidades. En aquellos contextos en donde, porque la pandemia sigue, no vamos a poder o cumplir con las condiciones epidemiológicas, las escuelas van a seguir brindando un servicio de educación a distancia. Y ahí lo que tendríamos que garantizar es que se desarrollen los procesos las condiciones necesarias para garantizar conectividad para todos y fortalecer las propias capacidades de los maestros en esta nueva modalidad de trabajo, que es la educación a distancia, y que necesitamos seguir fortaleciendo los impulsos de los docentes para el uso de las propias tecnologías. Asimismo, en aquellos lugares en donde sí se pueda desarrollar un proceso de apertura, el principal desafío es que se pueda trabajar de manera complementaria la semipresencialidad con procesos a distancia, es decir, la educación a distancia tiene que darse. Y eso significa desarrollar e implementar una educación a distancia que genere condiciones en las que todos los estudiantes puedan acceder, de todos los niveles y de todas las modalidades. Niños de educación inicial, primaria y secundaria, los estudiantes de la básica especial, los estudiantes de la básica alternativa. El énfasis que deberíamos tener en los niños que hablan una lengua originaria distinta al castellano, y al mismo tiempo los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales. Claro. Entonces, la educación a distancia, si bien se viene implementando, sí necesitamos ir generando condiciones para que realmente pueda tener sostenibilidad. Y lo otro es que estoy convencida que dentro del Ministerio de Educación nosotros desarrollamos y trabajamos la implementación de políticas educativas que tienen un carácter de Estado, ¿no? Por ejemplo, la política de educación rural, el reglamento para la atención a los niños con necesidades educativas especiales, está la política de los niños de educación intercultural bilingüe, tenemos la política de EIB, y actualmente estamos en proceso de actualización de la política ambiental. Estamos viendo ahorita también la nueva política de la atención a los adolescentes. Entonces, estas políticas están en el marco de lo que te plantea ese plan, y ahí el proceso de implementación está en función a servicios. Creo que el proceso justamente de implementación de estas políticas garantizan una continuidad en todo el año, ¿no? Está la política de cierre de brechas también. Así Entonces, es, creo que esos son los principales desafíos. Creo que el año pasado y este año va a ser un gran año, sobre todo para dar todo de sí, ¿no? Todo de lo que somos, tanto gobierno, tanto también obviamente Congreso,
los mismos profesores que son los encargados, y creo que la cara de llevar una educación de calidad, y obviamente la familia y los mismos estudiantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, espero vernos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Con todo gusto para comentarles las mejoras del Aprendo en Casa. El tiempo siempre es corto, pero con todo gusto podemos dar las entrevistas para también que todos los que nos puedan escuchar a través de este medio sepan las situaciones en las que estamos trabajando con un Aprendo en Casa renovado que va a atender a través de la televisión, la web, con los niños que ya tienen tabletas, a través de la radio, a través de la ampliación del Aprendo en Casa con Aprendo Comunidad y la Aprendo en Escuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros llegamos a la parte final del programa. Nosotros nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Y no se olvide, en la misma plataforma Salgalú TV, Inversión en la Infancia, y UCI TV en 18.1. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima.